Está grabando, ¿no? Transcripción, compartiendo, micrófono y todo. Ya. 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 Listo, chicos. Entonces empezamos con la clase de hoy. La clase de hoy viene a ser de circuitos de segundo orden. Empezamos un poco con estos circuitos y vamos a finalizar el día viernes. Recuerden la prueba, tenemos el día miércoles 6 de agosto de 12 a 4. Por Teams les enviaré qué aula deben de estar, ¿sí? Según yo es la E022, pero con todo les confirmo por Teams. Así que se están atentos. Listo. El día de hoy espero el deber que les envié, que eran esos 5 ejercicios de SADIC. ¿Sí? ¿No? No. Ya. Me tienen que dar a mí. ¿Sí? En este momento no, sino al final de la clase. Ya listo. La primera prueba ya está calificada. Me faltan 3 personas de calificar, así que hoy no les puedo dar. Pero si hay alguien que necesita saber así de urgencia, sí, me escribe así de urgencia por algún motivo, me escriben y les doy la calificación, ¿sí? En esta prueba hay muchos que les ha ido mucho mejor. Hay otros que se han mantenido mal, pero se han mantenido. Sí, pero me imagino que ellos ya saben que les fue mal, especialmente los que no respondieron, obvio, ¿ya? Pero los demás sí han remontado. Estoy orgullosa de ustedes. Sí. Promedio 6, pero ya no me Sí, sí. Va primero orden, segundo orden. Eh, y no va otro tema más. Se pensaba incluirles autotransformador, que es lo que no se les tomó la anterior vez, pero dejamos solo que sea este tipo de circuitos en esta prueba. ¿Sí? Creo que están 3 más teoría. ¿Sí? Entonces, primero, segundo orden, con fuente, sin fuente. Y el día de hoy revisamos un poco de condiciones iniciales, que es, ya hemos visto en primer orden, de manera en el desarrollo del ejercicio, ustedes han visto que siempre les pongo un t mucho menor que cero, un mayor que cero, y luego evaluamos en t igual a cero. Cuando evaluamos en t igual a cero, eso se llaman condiciones iniciales, ¿sí? Pero ahora nos vamos a enfocar mucho más en eso porque en circuitos de segundo orden necesitamos analizar algunas otras variables, ¿ya? Entonces, empecemos hoy con esto. Entonces, vamos. Entonces vamos, circuitos de segundo orden. Entonces, en estos circuitos de segundo orden, estamos hablando que van a tener 2 elementos de almacenamiento. ¿Ya? Es decir, que yo puedo tener un conjunto de elementos de inductancia y capacitancia en el circuito y que vamos a estar modelando estos circuitos con ecuaciones diferenciales pero de segundo orden, porque justamente tenemos ya algunos elementos de almacenamiento, es decir, inductancia, ya les voy a hacer mejor el dibujo, puede ser inductancia, capacitor y una mezcla entre ellos.
Entonces, los ejemplos de circuitos de segundo orden, nosotros podemos tener. Tenemos este de aquí, que es la fuente. Tenemos resistencia, inductancia, capacitancia. Este de aquí viene a ser un circuito RLC en serie y que va a tener justamente un comportamiento de segundo orden. Pero también puede ser que tengamos este juego de elementos. Tenemos una resistencia, tenemos inductancia y capacitancia. Es decir, que también podemos tener RLC, pero en paralelo. Ese es un ejemplo de circuitos de segundo orden, pero también podemos encontrar circuitos de segundo orden de esta manera. Por ejemplo, tenemos la fuente, una resistencia, una inductancia, otra resistencia y se repite la inductancia, ¿sí? Este es un circuito RL y tenemos de igual manera dos elementos de almacenamiento. En este caso, dos inductancias. Ahí también podemos tener la opción que el circuito se comporta como un circuito de segundo orden, solo si no lo puedo reducir a un elemento. En este caso, no le puedo reducir porque tengo la resistencia entre las dos inductancias. ¿Ya? Por eso no le puedo reducir. Si no lo puedo reducir, quedan como dos elementos de almacenamiento separados. ¿Ya? De igual manera vamos a tener con el capacitor, circuito muy parecido. Tenemos una fuente de corriente, tenemos la resistencia y otro capacitor. En este caso, también es un ejemplo de circuito de segundo orden. De igual manera, no lo puedo reducir, ¿sí? Con este tipo de circuitos vamos a tener el análisis RLC o RLL o RC sin fuente, es decir, respuesta natural. Uy. Pero también vamos a tener los circuitos de segundo orden, analizarlos con fuente. Y que vamos a considerar fuentes en continua y también las especiales que habíamos visto. La función escalón, la impulso, la pulso y la rampa, ¿sí? Pero para empezar a analizar estos circuitos, vamos también a analizar un poco de condiciones iniciales. En este caso, las condiciones iniciales van a ser de las variables que ya habíamos estado realizando, pero también de las derivadas de esas variables. Porque, como vimos en los circuitos de primer orden, muchas veces las condiciones iniciales me ayudaban a resolver la ecuación, porque la integraba o porque la evaluaba en un momento, en un instante. En circuitos de segundo orden también necesitamos esas condiciones iniciales y muchas veces esas condiciones iniciales no solamente están en las variables corriente, voltaje, sino también en sus derivadas. Entonces, eso vamos a analizar cómo se puede primero encontrar esas condiciones iniciales y luego sí nos metemos al desarrollo de circuitos de segundo orden, ¿ya? Entonces, el día de hoy vamos a ver un poco de esto de las condiciones iniciales. Recuerden, yo estoy siguiendo SADICU para al menos la parte de ejercicios y la parte de teoría, pero SADICU utiliza ecuaciones, ¿sí? Utiliza ecuaciones ya de formulario. Nosotros tenemos que realizar todo el procedimiento, ¿ya? Para desarrollar esas ecuaciones. Entonces, primeramente, en la determinación de valores iniciales y finales, comúnmente, no siempre, vamos a estar hablando de encontrar la condición inicial, por ejemplo, del capacitor, comúnmente va a ser el voltaje, y de la inductancia en un tiempo igual a 0. También vamos a estar encontrando las derivadas de esos voltajes y las derivadas de esas corrientes en una condición inicial. Y también vamos a encontrar
¿qué es lo que sucede en un tiempo infinito? Que más o menos esto ya habíamos visto, ¿sí? Tiempo infinito viene a ser cuando yo les digo tiempo infinito positivo, cuando es un t mucho mayor que cero, ¿sí? Y un tiempo infinito que tiende a la parte negativa es cuando el tiempo va a ser mucho, mucho menor que cero, es decir, estoy en un estado estable, ¿sí? Estoy evaluando en cero si es que estamos en transitorio. Y luego vamos a ver cómo lo valoramos, ¿ya? Entonces, cuando tenemos t igual a cero, lo dividimos porque es en un punto que es transitorio. Es el cero menos y el cero más, que ya lo estábamos viendo. El cero menos es el instante justo antes de que suceda el cambio, ¿sí? Entonces, justo antes de la transición. No es en un tiempo muy lejano, es justo en el momento de la transición. Y cero más es justo después de la transición. Tampoco es un tiempo muy, muy lejano. Le cerra el ratito después más y cero menos en el instante de cambio. Recuerden que el voltaje del capacitor a cero menos, cualquier voltaje que tengamos en cero menos, se va a repetir en cero más, ¿sí? Y la corriente del inductor a cero menos va a ser la misma de la corriente del inductor a cero más. ¿Por qué? Justamente porque estos elementos me almacenan energía y se oponen a los cambios bruscos. Del capacitor se opone al cambio brusco de voltaje y del inductor se opone al cambio brusco de corriente. ¿Ya? Entonces ya ven que por ahí pueden salir las preguntas de teoría. ¿Sí? Ya. Antes de continuar, todo lo que es de segundo orden, en Sadiku estamos hablando del capítulo 8. ¿Sí? Ya pasamos de capítulo. Segundo orden. Entonces vamos a hacer un ejemplo de esto de condiciones iniciales con derivadas. ¿Ya? Entonces vamos a hacer el primer ejercicio, el ejercicio 1. Entonces aquí tenemos una fuente de 12 voltios, una resistencia, una inductancia, la corriente IL, tengo la resistencia de 2 y tengo ya, este está acá y para acá, ya. Listo, tengo ese interruptor que se activa entre igual a 0 y luego tengo un capacitor. El capacitor con un valor de 0,1 farad. Y me dice allá la corriente IL, el voltaje del capacitor en 0 más. El literal B me pide hallar la derivada de IL en 0 más. Y luego la derivada del capacitor del voltaje en 0 más. Y luego también me pide la corriente al infinito y el voltaje del capacitor evaluado al infinito. Entonces tenemos ese circuito y ese circuito lo voy a dibujar acá para no olvidarnos.
Y esto era 0. Listo. Ya. Entonces, como lo habíamos hecho antes, igualito. Hacemos el análisis primero siempre. Vamos a hacer paso 1 a un t mucho menor que 0. Siempre hacemos este análisis para poder encontrar justamente estos valores a 0 menos, 0 más. ¿Ya? A un t mucho menor que 0, ¿qué significa? Que estoy en un tiempo muy, muy lejano de 0, ¿no es cierto? Menos infinito. Y estamos diciendo en este caso que estamos en un estado estable. Y en estado estable, ¿qué tenemos? La inductancia es cortocircuito y el capacitor es circuito abierto. ¿Sí? Ya. Y en este caso, el interruptor, le voy a poner SW. SW está cerrado o abierto. Cerrado. ¿Ya? Entonces, este de aquí, este interruptor ha estado cerrado por mucho tiempo y por eso estoy en un estado estable. Entonces, en ese paso 1, hacemos el dibujo del circuito para ver qué sucede. Tenemos los 12 voltios, tenemos la resistencia, el inductor, cortocircuito, ¿ya? La resistencia de 2 ohmios, el interruptor está cerrado. Le cierro al interruptor. Y luego tenemos el capacitor. El capacitor, ¿cómo le modelamos? Circuito abierto, ¿sí? Aquí tenemos la corriente IL y tenemos este de aquí sigue siendo mi voltaje del capacitor, que sería igual al voltaje de esta resistencia, ¿sí? Ya. Entonces con eso yo ya puedo evaluar. ¿Qué puedo evaluar? La corriente IL a este T menor que 0, ¿a qué es igual? A 12 voltios dividido para 4 más 2 ohmios. Y esto va a ser igual a 2 amperios. El voltaje del capacitor a un T mucho menor que 0, ¿a qué va a ser igual? Un divisor de voltaje. Entonces sería 12 por 2 dividido para 6 y esto me va a dar a 4 voltios. Cuando yo tenga esto, lo recomendable, justamente para no olvidarnos qué está sucediendo, es dibujar, ¿sí? Entonces vamos a dibujar la corriente IL y el voltaje BC. Ya. Hemos evaluado para un T menor que 0 y esto es verdad hasta que el switch cambie, ¿sí? Hasta eso es verdad esta condición. Por lo tanto, la corriente IL le dibujo 2 amperios. ¿Hasta dónde? Hasta 0, justo hasta donde ocurre el cambio. Y el voltaje C, de igual manera, justo hasta donde ocurre el cambio. ¿Sí? Listo. Y este de acá estamos diciendo que es para un T menor que 0. ¿Ya? Ahora vamos con el paso 2. Paso 2, ¿cuál era? Paso 2, tiempo mucho mayor que 0. ¿Sí? Es decir, que le estamos evaluando en un tiempo infinito. ¿Ya? Otra vez, estado estable y el inductor, circuito cerrado, capacitor, circuito abierto y el interruptor que está abierto. ¿Sí? Entonces dibujo nuevamente el circuito y ¿qué nos queda? Entonces nos queda la fuente de 12, la resistencia de 4
inductancia cortocircuitada, la resistencia de 2 y este de aquí está en circuito abierto y también el capacitor está en circuito abierto. El voltaje del capacitor sigue estando en estos terminales y también tenemos la corriente IL. En este caso, la corriente IL para un T mucho mayor que 0, ¿a qué es igual? A 0 porque estamos en circuito abierto. No se cierra el circuito, ¿sí? Y le ven aquí, no hay nada, ¿ya? Voltaje del capacitor, ¿a qué me queda igual? Va a ser igual al valor de la fuente, que en este caso es 12 voltios, justo porque no hay caída de voltaje en la de 4 ohms. Con eso ya podemos dibujar una respuesta más o menos completa de lo que está sucediendo y de lo que podemos esperar en el circuito, ¿sí? Entonces, para un T mayor que 0, estamos hablando de un T mayor que 0, la IL está en 0 amperios. IL. Y el voltaje BC para un tiempo mayor que 0 es de 12 voltios. La IL estaba en un tiempo menor que 0, le vuelvo a dibujar, de 2 amperios y del voltaje del capacitor estaba de 4 voltios. ¿Ya? Entonces, ¿qué vemos en estos dos dibujos? Que el inductor se va a descargar y que el capacitor se está cargando, ¿ya? Entonces, más o menos nos esperamos una transición exponencial, uno de caída y el otro de subida, ¿sí? Entonces, más o menos yo me estoy esperando una respuesta así, podría ser. Todo depende cómo juegan los elementos en el circuito, ¿ya? Podría ser. Y por eso le pongo entrecortado, porque todavía no sabemos cómo se está comportando el circuito. Pero al menos sabemos su condición inicial y su condición final. ¿Ya? Entonces, este intermedio le voy a poner que no sabemos. ¿Ya? Listo. Entonces, guardo aquí. Me lo voy a poner acá. La IL, esta de aquí va de 2 amperios hasta 0 amperios, ¿no es cierto? Ya. Y el voltaje BC va de 4 voltios hasta 12 voltios. Ya, listo. Entonces, ya tenemos para un T mayor que 0. Paso 3. ¿Cuál era? Para un T igual a 0. Paso 3. Para un T igual a 0. T igual a 0 es justo cuando cambia el interruptor. Justo en ese instante, que es este interruptor que pasa de cerrado a abierto, ese es un estado transitorio. Estado transitorio, ahora sí, el inductor y el capacitor van a tomar un juego, ¿sí? En este T igual a 0, siempre vamos a ver qué sucede antes, qué sucede después. Entonces, T igual a 0 menos, justo el instante antecitos de que sucede el cambio. En T igual a 0 más, en el instante un poquito después, ¿ya? En este caso, vamos viendo qué sucede con algunos elementos. El voltaje Vin a T igual a 0 menos, ¿a qué es igual? A 12, es constante. A T igual a 0 más, a 12. Muy bien, eso no ha cambiado. Entonces, dependiendo de la fuente, esto podría cambiar. Si es una función paso, una función impulso, alguna cosa, esto puede cambiar. ¿Qué otra condición tenemos? La corriente. La corriente del inductor a T igual a 0 menos, ¿a qué es igual? A
2 amperios. En T igual a 0 más, todavía no sabemos, pero ¿qué sería? T igual a 0 más, ¿cómo es inductor? ¿Qué sucede? Se mantiene. El instante justo después de la transición, el inductor es como que no le ha pasado nada, se mantiene. Y eso es igual a 2 amperios. El voltaje del capacitor, a T igual a 0 menos, ¿a qué es igual? A 4 voltios. Muy bien. Y el voltaje del capacitor, a T igual a 0 más, como es capacitor, se opone a los cambios bruscos de corriente y por lo tanto va a ser igual al instante anterior. En este caso, a T igual a 0 menos. Y eso va a ser igual a 4 voltios. ¿Sí? Ya. Entonces, con eso, nosotros tenemos ya el valor de la inductancia, de la corriente y del voltaje a 0 más, ¿sí? Que era una de las preguntas. Entonces, ya tenemos, en una de las respuestas, ya tenemos la corriente a 0 más, ¿cuánto ha sido? 2 amperios. Voltaje del capacitor a 0 más, 4 voltios. Y también ya hemos averiguado la corriente de la inductancia al infinito, ¿a qué es igual? A 0 amperios. Y el voltaje del capacitor al infinito a 12. Muy bien. Ya hemos desarrollado la respuesta de esos dos literales. ¿Qué nos falta? Las derivadas. Muy bien. Entonces, ya. Entonces, esta vez se aumenta un paso que será el paso 4 y va a ser evaluar las derivadas en t igual a 0 más. ¿Qué derivadas me pedían? De IL de t, 0 más, y la derivada del voltaje del capacitor a 0 más. Listo. Esto sucede justo en la transición. Entonces, ¿qué circuito está en la transición? Entonces, de igual manera, esto colocamos transición. Estas derivadas no pueden ocurrir en estado estable, solo es en el estado transitorio, ¿ya? Por lo tanto, es justo en el cambio. Justo en el cambio, ¿qué circuito me queda? Tenemos los 12 voltios, tenemos la resistencia. La inductancia ya no le coloco como cortocircuito. ¿Por qué? Porque estamos en estado transitorio, ya no estamos en estado estable. Y tenemos, perdón, el switch que está abierto, ¿sí? Porque es justo un momento después del cambio. Y tenemos el capacitor. Y aquí tenemos la resistencia de 4 ohmios, la inductancia de 0.25, 2 y 0.1. Ya. ¿Qué circuito nos queda? Nos queda la resistencia, la inductancia y el capacitor, porque debido al interruptor se va la segunda rama. ¿Ya? Entonces nos queda este circuito RLC y vamos a tener que esta va a ser mi corriente IL y este de aquí mi voltaje del capacitor. Ya. Entonces, vamos recordando las ecuaciones básicas del inductor. El voltaje del inductor a que es igual a la inductancia por la derivada de la corriente con respecto al tiempo, ¿sí? Y luego también tenemos que la corriente del capacitor a que es igual al capacitor por la derivada del voltaje con respecto al tiempo. De estas ecuaciones es que nosotros podemos sacar o evaluar lo que nos están pidiendo, la derivada de la corriente y la derivada del voltaje.
pero evaluadas en un tiempo igual a 0. Entonces vamos a despejar esta ecuación. La derivada de la corriente con respecto al tiempo, ¿a qué va a ser igual? Al voltaje del inductor sobre la inductancia. Esto de aquí lo vamos a evaluar en 0 más, ¿sí? En ese cambio, en esa transición. En esa transición, justamente para evaluar esto de aquí, ¿qué necesitamos conocer? El voltaje del inductor a 0 más, ¿sí? Entonces le vamos a ver al circuito. El circuito que nos queda es este de aquí sin esta. Tenemos el voltaje del capacitor y aquí vamos a tener un voltaje del inductor. ¿Ya? ¿Y qué pasa alrededor de todo esto? La misma corriente IL. ¿Ya? Entonces tenemos un circuito con el cual nosotros podemos calcular justamente este voltaje L. ¿Cómo podríamos calcular este voltaje L? Solamente ley de voltajes, ¿sí? Ley de voltajes, vamos viendo. Aquí tenemos más menos voltaje BL, tenemos el voltaje BC y pues ya lo podríamos sacar. Sería el voltaje BL, ¿a qué sería igual? A 12 voltios menos la caída de potencial de la resistencia 4 por la corriente IL. ¿La corriente IL en qué tiempo? En 0 más. ¿Qué más? Menos el voltaje BC en 0 más. ¿Ya? Entonces aquí vamos a tener voltaje L de 0 más, va a ser igual a 12 menos 4 por, y L en 0 más, ¿a qué era igual? Si le sacamos, es igual a 0 menos, a 2, ¿sí? ¿O no? Ya. Menos el voltaje del capacitor a 0 más, eso era igual a 4 voltios. Muy bien, ¿ya? Entonces esto nos queda igual a ¿cuánto? A 0 voltios. Entonces el voltaje del inductor en el cambio es 0 voltios. Ahora sí puedo evaluar, ¿qué necesitamos evaluar? La derivada de la corriente con respecto al tiempo en 0 más. Entonces regreso, que es igual al voltaje BL, que ha sido 0, dividido para la inductancia. ¿Sí? Y ese es un valor de 0. Y comúnmente cuando estamos midiendo estos valores de derivadas, va a estar en valores de ¿qué? De amperes por segundo, si es la derivada de corriente con respecto al tiempo. ¿Ya? Ahora vamos con respecto al capacitor. A ver qué sucede. Vamos a despejar de esta ecuación la derivada del voltaje con respecto al tiempo va a ser igual a la corriente del capacitor dividido para el capacitor. ¿En qué tiempo? En 0 más. Ya. La corriente del capacitor, si le vemos al circuito, es la misma que la corriente del inductor. Entonces, esta derivada del capacitor en 0 más va a ser igual a la corriente del inductor en 0 más dividido para el capacitor. Corriente del inductor en 0 más, ¿a qué era igual? A 2 amperios dividido para el capacitor, que es 0.1, y esto va a ser igual a 20 voltios por segundo. ¿Ya? Entonces, hemos sacado que la derivada de la corriente con respecto al tiempo en 0 más ha sido 0 amperes por segundo y la derivada del capacitor con respecto al tiempo
ha sido de 20 voltios por segundo. ¿Ya? Entonces, lo único que se ha incrementado es este nuevo paso de ver las derivadas, pero que vienen del propio circuito, de la evaluación del propio circuito y de sus condiciones iniciales. Ahora vamos a ver un ejemplo muy parecido, pero vamos a hacer con una función especial. En los ejercicios que les voy a escanear es el ejercicio 3. El ejercicio 2 es un poco más fácil, entonces se pueden revisar en la casa. Pero el ejercicio 3 es con una función paso, para que vean una función escalón, para que vean cómo le evaluamos. Ya. Entonces, ya. Vamos al ejercicio 3. Vamos a tener una fuente de 3 UDT. Tenemos esta resistencia. Y aquí, que es algo nuevo, me van a pedir también el voltaje de la resistencia. Aquí tengo la resistencia de 4, el capacitor, tengo 20 voltios de fuente y tengo la inductancia de 0.6 Henry. Esta va a ser mi corriente de la inductancia, este de aquí mi voltaje del capacitor y lo que me piden es la corriente en tiempo 0 más, voltaje del capacitor 0 más y voltaje de la resistencia en 0 más. Entonces aquí me están incrementando una variable que no es un elemento de almacenamiento de energía. Luego tengo el literal B a 0 más. Vamos a ver todas las derivadas en 0 más. Y luego también los valores en un tiempo muy grande. Ya, listo. Cuando tenemos fuentes especiales, siempre vamos a pasar por un paso cero. El paso cero es dibujar la gráfica, ¿sí? Dibujar las fuentes. Entonces, a esta fuente le llamo Bin y a esta otra fuente le voy a llamar B2, ¿sí? Entonces, vamos con Bin en el tiempo y voltaje B2, ¿ya? Voltaje Bin en el tiempo es 3 veces UDT. ¿Qué significa? Que es 0 antes de ser del tiempo 0 y luego se convierte en 3 voltios después del cambio, después de T igual a 0, ¿sí? Y la de 20 voltios es constante todo el instante, todo el tiempo. Ese es el paso cero, porque me sirve para ver el estado de las fuentes, justamente para poder evaluar a un tiempo mucho menor que 0, tiempo mayor que 0. Entonces, vamos a evaluar, ahora sí, paso 1, ¿cuál era? Paso 1, un tiempo mucho menor que 0, estado estable. ¿Y qué sucede? El voltaje VI, ¿es voltaje o es corriente? Ah, es corriente, perdón. Este de aquí es corriente. Ya. Corriente. Y este de aquí le voy a poner corriente. Es lo único que tenemos que considerar porque según eso es abierto o cerrado. Entonces, la corriente de entrada, ¿a qué es igual? En un T menor que 0. Es igual a 0. Por lo tanto, esa corriente, ¿cómo se le modela? Circuito abierto. ¿Ya?
Es lo único nuevo. En cambio, capacitor e inductancia, capacitor, circuito abierto, inductor, circuito cerrado. ¿Por qué? Porque estamos en estado estable o transitorio. Estable. Verán, esas preguntas van a ir. No les miento. Entonces, vamos a dibujar el circuito. Entonces, dibujando el circuito, nos queda circuito abierto, la resistencia de 2 ohmios, la resistencia de 4, y nos queda aquí el voltaje del capacitor y nos queda la fuente. Esta fuente era de 20 voltios y también nos queda el inductor y el inductor está cortocircuitado, ¿sí? Esa va a ser mi corriente IL y siempre en todo esto tratamos de no perder las variables que nos están preguntando. Ya, listo. Entonces, evaluemos el circuito. Primero, viendo la fuente de 20 voltios me afecta en estas resistencias. No, no es cierto. Por lo tanto, la corriente IL, ¿a qué será igual? A 0 amperes. ¿Sí? Ay, perdón. A un tiempo menor que 0. Tiempo mucho menor que 0 es igual a 0 amperes. El voltaje de quién más? De la resistencia, que es igual a 0, porque no está conectado. Y el voltaje del capacitor, ¿a qué será igual? Será 0. ¿Ah? Menos 20 voltios. ¿Sí? Estos dos, si le ven, este voltaje capacitor y esta fuente están en paralelo a este cortocircuito. Por lo tanto, la suma algebraica de esto debe de darme 0. ¿Ya? Entonces, el voltaje del capacitor o el capacitor que ve, le ve a esta fuente. Ese sí le ve a esa fuente, pero en sentido contrario. Y esos dos voltajes se anulan y va a dar justamente mi 0 voltios que está en paralelo. ¿Ya? Y con eso, de igual manera, dibujamos. ¿Sí? La corriente IL, el voltaje de la resistencia y el voltaje del capacitor. IL es 0, el voltaje de la resistencia es 0 y el voltaje del capacitor es menos 20. Listo. Ahora sí, ¿cuál es el paso 2? A un T mucho mayor que 0. ¿Sí? Ustedes ya con la práctica, luego le pueden hacer mucho más rápido esto. ¿Sí? Ya con la práctica. Ya no necesitan separar por pasos. Solo digo, a las personas que quieren ir más rápido, pueden ir más rápido, pero eso es con la práctica. T mayor que 0 es un T infinito, la corriente de entrada que es igual a 3 amperios. Muy bien, tenemos nuevamente estado estable. Entonces, mi circuito se comporta de la siguiente manera. Tengo los 3 amperios, tengo la resistencia de 2, la otra resistencia de 4, tengo el capacitor circuito abierto, tengo la fuente y tengo el inductor circuito cerrado, porque estamos en estado estable. Y tengo la corriente IL. Ya. Veamos este circuito. La corriente IL para un T mucho mayor que 0, ¿a qué será igual? Si le ven esta corriente de 3 amperios ingresa aquí
y se divide a una corriente que va por la resistencia de 2 ohmios y una corriente que va por la resistencia de 4. La corriente que va por la resistencia de 4 es la misma que la corriente del inductor. Por lo tanto, podemos utilizar divisor de corriente. Y esto va a ser igual a 3 amperios por 2 por la resistencia opuesta que quiero evaluar dividido para 2 más 4. Y esto va a ser igual a 1 amperio. ¿Qué más quiero saber? El voltaje VR. El voltaje VR a un T mayor que 0, ¿a qué va a ser igual? A la corriente que pase por ahí por 2. ¿Sí? La corriente que pasa por ahí la puedo evaluar como divisor de corriente. Entonces sería 3 amperios por 4 dividido para 2 más 4 por los 2 ohmios de la propia resistencia. Y esto es igual a 4 voltios. Y el voltaje del capacitor para un T mucho mayor que 0, ¿a qué será igual? ¿Qué es lo que ve? Este voltaje del capacitor solo le ve a esta fuente, ¿sí? Porque hay este cortocircuito en paralelo. Entonces va a ser igual a menos 20 voltios. Con eso, nosotros ya podemos al menos dibujar un T mucho menor que 0 y un T mucho mayor que 0. Entonces vamos a tener la corriente IL, el voltaje VR y el voltaje VC. Este es negativo. La corriente IL en un T menor que 0 me daba 0. Ahora sabemos que incrementa a 1 amperio de alguna manera. Luego, el voltaje de la resistencia para un T menor que 0 es 0 y para un T mucho mayor que 0 es igual a 4 voltios. Y el voltaje del capacitor en un T menor que 0 es menos 20 y un T mayor que 0 es mucho mayor que 0, es menos 20 voltios. ¿Sí? Pero la transición todavía no sabemos cómo se comporta. Esa parte todavía no les explico. Si le ve que aquí está, pongamos capacitor, fuente, y tenemos este. ¿Sí? Entonces, el voltaje del capacitor es este, más menos. Ya. Tratémosle de ver, espérenme. Ahora dibujémosle de otra manera. Empiezo a dibujarle la fuente acá, más menos, estos 20 voltios, y le paso al capacitor al otro lado. ¿Qué signo le queda? Tal como le estábamos viendo. Este puntito más, ¿dónde está unido? Al menos. Y este de acá, al más. Por lo tanto, el voltaje del capacitor, ¿qué le ve? Cambiado el signo. ¿Sí? Entonces le ve signo opuesto. ¿Ya? Ahora, esto de aquí no sabemos cómo está reaccionando en la transición. Eso vamos a ver el viernes. ¿Ya? Ahorita solo estamos viendo condiciones iniciales. Con esto de aquí, yo ya puedo responder dos literales. ¿Qué puedo decir? La corriente IL a 0 más. Ah, no. Antes de ir por ahí. Paso 3. Estamos paso 2. Vamos al paso 3. Paso 3, T igual a 0, es decir, estoy en la parte transitoria y yo evalúo 0 menos 0 más. 0 menos 0 más. 0 menos. Corriente de entrada a 0 menos es igual a 0. Corriente de entrada a 0 más, 3 amperios. Ese es el que me da el cambio brusco. Esta vez no hubo un interruptor. Es esta escalón. Luego, corriente IL a 0 menos, ¿a qué es igual? A 0.
corriente IL, 0 más, ¿a qué es igual? A la corriente IL en el tiempo anterior, porque se mantiene 0 amperios. Voltaje del capacitor a 0 menos es igual a menos 20. El voltaje del capacitor a 0 más, ¿a qué es igual? Al voltaje del capacitor a 0 menos, y esto es igual a menos 20, porque se mantiene, ¿sí? Ahora, el voltaje de la resistencia a 0 menos es igual a 0 voltios, ¿ya? Es esta de aquí, la que dibujamos acá. Este es el voltaje de la resistencia. 0 menos, 0 voltios. 0 más el voltaje de la resistencia, ¿qué será igual? Esta no sabemos, porque no almacena energía, no se opone a los cambios de bruscos de voltaje ni de corriente, hace lo que le diga el circuito, ¿ya? Y eso es algo que debemos de buscar. Entonces, hasta el momento ya podemos responder IL a 0 más, voltaje BL a 0 más, y también en el infinito, ¿sí? Y nos falta justamente voltaje VR a 0 más. Entonces vamos a hacer ese análisis, ¿ya? Para lo cual vamos a realizar el gráfico en el estado transitorio. En el estado transitorio tenemos esto, los 3 amperios, la resistencia, tenemos la otra resistencia de 4, tenemos el capacitor y tenemos los 20 voltios y ahora sí tenemos el inductor. Esta es la corriente IL. ¿Y qué más me sirve? Los 2 ohmios y listo. Entonces, ¿qué estamos evaluando? El voltaje de la resistencia. Estamos evaluando este voltaje de la resistencia. Luego yo voy a tener, vamos viendo este circuito. Ya, para evaluar este voltaje de la resistencia, yo podría necesitar o le podría evaluar considerando o calculando la corriente que pasa por esa resistencia. Y esta otra le voy a llamar una corriente, pongámosle corriente I1 y esta corriente IR. ¿Ya? Aquí vamos a tener mi corriente del capacitor y este de aquí mi voltaje del capacitor. Y tal vez si es que necesitamos, también luego esta le pongo como mi voltaje del inductor. Tenemos estas variables, ¿ya? Aquí le voy a poner mi nodo 1, mi nodo 2, y también le voy a poner un nombre a la caída de voltaje de la de 4 ohmios. Le voy a poner un voltaje, pongámosle, no sé, voltaje R2, por darle un nombre, ¿ya? Solo si es que necesitamos. Entonces vamos viendo. Yo quiero este voltaje de la resistencia. ¿Qué me puede ayudar? Justamente calcular la corriente IR. Entonces va a ser que esta corriente que ingresa va a ser igual a 3 amperios, es igual a la suma de la corriente IR más la corriente I1, ¿ya? La corriente IR, ¿a qué va a ser igual? A ese voltaje de la resistencia sobre 2, y la corriente I1, ¿a qué va a ser igual? Esta de acá, ¿sí? Esta de aquí va a ser igual al voltaje VR2 sobre 2, sobre 4, perdón, sobre 4, ¿ya? El voltaje VR2, ¿a qué es igual? Al voltaje 1 menos el voltaje 2. Voltaje 1, ¿a qué es igual?
al voltaje R, menos el voltaje 2 es el voltaje que yo tengo aquí, ¿sí? ¿Y eso que va a ser igual? Al voltaje del capacitor más la fuente. Ya. Entonces, esto de aquí le reemplazo acá. Entonces, 3 amperios va a ser igual al voltaje R. ¿Dónde estamos evaluando? En 0 más el voltaje VR2, ¿a qué va a ser igual? Al voltaje VR 0 más menos el voltaje C en 0 más 20, todo esto dividido para 4. Entonces tenemos 3 amperios es igual a ¿qué? El voltaje VR a 0 más, no sabemos, es lo que estamos buscando. ¿Listo? Este de aquí se queda, voltaje R a 0 más, le saco de la fracción, voltaje C a 0 más, ¿a qué era igual? Muy bien, a menos 20 voltios. Menos 20 más 20, 0. 0 dividido para lo que sea, 0. Y me queda esta ecuación. Y con lo cual yo ya puedo encontrar mi voltaje VR a 0 más. Entonces, VR 0 más, trabajando esta ecuación, es igual a 4 voltios. ¿Ya? Entonces, en este caso, ¿qué ha pasado? Voltaje VR en el tiempo está 0 y luego sube, ¿sí? De manera brusca a 4 voltios. Y luego un T mucho mayor que 0, sabemos que es 4 voltios. No sé si me llega todo recto o algo sucede en esta transición. Hasta ahí sabemos. ¿Ya? Listo. ¿Qué es lo que nos falta? El paso 4. Paso 4, ¿qué era? Las derivadas. Entonces, ese paso 4 lo continuamos el viernes y empezamos a ver ya la respuesta completa de ese autor. ¿Ya? Pueden ya hacer ejercicios de esto, de Sadiku, del capítulo 8. Justo está separado condiciones iniciales y preguntas repaso. Eso ya podrían empezar a estudiar. ¿Sí? ¿Preguntas? ¿No? ¿Todo entendido? Sí. Ya les voy a mandar, pero mañana. Es que me faltan 3, pero ya está. Sí, claro, sí. 3. Sí, 3. Justo usted. Ya. ¿Qué pasó? Ya. Sí, págale. Sí, usted. Sí. ¿Cuándo tú? Cerca de 10. ¿Entre 9 o 10? No. Son 10. Sadik, este caso se